Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos ya al fin los tan esperados estrenos de Disney Plus de este mes de noviembre de 2021. Así que, dicho esto, también aprovecho para avisaros de que el día 12 de noviembre será la celebración mundial del Disney Plus Day, que vendrá cargada con muchos estrenos de Pixar, Disney, Marvel y Star Wars. Así que vamos ya con todo lo que se estrena este mes de noviembre. Empezamos el miércoles 3, donde va a salir Premisa, una serie creada por el estadounidense B.G. Novak y centrada en cuestiones morales atemporales sin precedentes, temas provocadores protagonizados por personajes completos e historias muy bien conectadas con cargas de humor y emoción. 12 de noviembre, donde se estrenará Dopesick, historia de una adicción. Esta nos cuenta cómo una sola empresa provocó la peor epidemia de drogadicción en la historia de los Estados Unidos. Esta serie transporta a los espectadores hasta el epicentro de la lucha del país contra la adicción a los opioides, desde las salas de juntas de Big Pharma hasta una castigada comunidad minera de Virginia, pasando por los despachos de la DEA, por supuesto. Aún con todo en su contra, aparecerán una serie de héroes en medio de este intenso y emocionante viaje para derribar aquellas fuerzas corporativas que se aprovechan de esta crisis nacional y a sus aliados. Esta miniserie está inspirada, por cierto, en el bestseller de Beth Macy, aclamado por el New York Times. Mismo día, 12 de noviembre, se estrenará la segunda temporada de El Mundo según Jeff Goldblum. Esta serie ha vuelto y con más curiosidad que nunca. En esta temporada, Jeff descubrirá secretos sorprendentes de muchos temas nuevos. Para ello, conocerá a gente interesante, fans apasionados y expertos que mostrarán nueva tecnología que nos cambiará la vida. Jeff descubrirá cómo esos temas han cambiado el mundo en el que vivimos. 17 de noviembre, donde se estrenará Marvel Hitmonkey, un mono de cara roja japonés con la ayuda del fantasma de un asesino a sueldo estadounidense emprenderá una búsqueda de venganza en los bajos fondos de Tokio, donde se convertirá en el famoso asesino de asesinos. Otro estrenazo que tiene lugar en Disney Plus el 17 de noviembre son Los Simpson, en este caso la temporada número 33. Y sí, la temporada 33 ya está aquí. Todo comienza con un nuevo espectáculo musical al estilo de Broadway, seguido de una casa del árbol del terror con 5 terroríficas historias y rematado con una saga de crímenes de 1 hora de duración en la que Flanders es perseguido por un asesino del mundo del drama de prestigio en transmisión directa. 700 episodios y contando. Entre las estrellas invitadas se encontrarán Kristen Bell, The Weeknd, John Lithgow, Kerry Washington, Beck Bennett y Brian Cox, además de muchos otros. Pasamos al 24 de noviembre, donde se estrenará Ojo de Halcón. Esta es una nueva serie ambientada en Nueva York después del lapso. El ex vengador Clint Barton, alias Ojo de Halcón, como todos le conocemos, tendrá una misión aparentemente simple: reunirse con su familia en Navidad, pero lo conseguirá tal vez con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una superheroína. Ambos se verán obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenazará con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Probablemente hablamos de uno de los grandes estrenos de Disney Plus en este noviembre de 2021, así que este estreno no os lo podéis perder. 24 de noviembre, donde también se estrenará el show de David Clough. El artista de renombre mundial David Clough convierte su excéntrica e innovadora visión del mundo en una lente por la que la audiencia podrá experimentar una empatía radical por otros. A través del arte y la diversión, Clough y sus invitados emprenderán un viaje de experiencias emotivas a través de diferentes entrevistas. También comentamos más series que llegarán a Star Plus, entre ellas Legión el 10 de noviembre, Ladrón de Guante Blanco el 17, The Orville, temporadas 1 y 2, también el 17 de noviembre, A Teacher, el 17, Estación 19, temporada número 5, que saldrá el 24 de noviembre, a la par que Star, temporadas 1, 2 y 3, que saldrá el mismo día que Mentes Criminales Sin Fronteras.
Vamos con otros grandes estrenos, en este caso de películas que tendrán lugar en Disney Plus, entre ellos Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Sí, finalmente se estrenará en Disney Plus el 12 de noviembre y está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, quien debe afrontar el pasado con el que creía haber dejado atrás y enfrentarse a su padre, jefe de la peligrosa organización de los 10 anillos. La película cuenta también con Awkwafina como la amiga de Shang-Chi, Katie, y con también Meng Zhang como Fala Chen y también con Michelle Yeoh. Así que esta gran película que por fin se va a estrenar de Marvel en Disney Plus, no os la podéis perder. 12 de noviembre, donde se estrenará otro gran peliculón en Disney Plus. Hablamos de Jungle Cruise de Disney. Con Dwayne Johnson y Emily Blunt, cuenta el emocionante viaje por el Amazonas con el capitán Frank Wolf y la intrépida investigadora Lily Houghton. Lily viaja desde Londres a la selva amazónica y recurrirá a los dudosos servicios de Frank para que la guíe río abajo en la Aquila, su destartalado pero encantador barco. Lily está decidida a descubrir un antiguo árbol con incomparables habilidades curativas que puede cambiar el futuro de la medicina. Una película para toda la familia. Vamos ya también aumentando el carro de películas navideñas para este diciembre. Estrenamos el 12 de noviembre por fin Solo en casa, como digo, una película navideña. Si hablamos de la sinopsis, nos habla de Max Mercer, un chico travieso e ingenioso al que su familia ha olvidado en casa al irse de vacaciones a Japón. Desde ese momento, Max tendrá que proteger su hogar de unos nuevos intrusos, ya que una pareja decide fijarse en la casa de la familia Mercer para intentar recuperar una reliquia de valor incalculable. Max hará todo lo que esté en sus manos para impedir que entren. Se producirán, por supuesto, situaciones divertidísimas, pero a pesar del caos total que desencadenen, Max comprenderá por fin que no hay nada malo como el hogar dulce hogar. El mismo día, 12 de noviembre, se estrenará Entrelazados. Alegra sueña con formar parte de la compañía del teatro musical 11 O'Clock y convertirse en la protagonista de Freaky Friday, la obra que consagró a su abuela años atrás. Su abuela, Coco, es una leyenda viviente del mundo del teatro musical y tiene una relación complicada con su hija Caterina, la madre de Alegra. La vida de Alegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en el 11 O'Clock mientras vivía a la sombra de Coco, una estrella en el pico de su carrera. ¿Podrá entonces Alegra cambiar el pasado? Seguimos con los Muppets en Navidad, Cartas a Santa Claus, que se estrenará el 26 de noviembre, como digo, para aumentar el catálogo navideño. Si hablamos de la sinopsis, esta divertida y conmovedora película navideña nos habla de Human y Nathan Lane, a la par que otros actores invitados que se unen a nuestros amigos peludos en una aventura navideña salvaje, llena de momentos únicos y con música inolvidable. Disfruta de esta película navideña para todos los públicos en Disney Plus. Como siempre, recordaros, antes de terminar ya con todas las últimas películas de estreno de Disney Plus, deciros que os suscribáis con la campanita, ya que sabéis que ayuda un montón, y darle a like a este vídeo si os está sirviendo para estar al tanto de todo lo que se estrena. Como digo, más películas que se estrenarán el 5 de noviembre serán 3 metros sobre el cielo, El desconocido, y también a partir del 19 de noviembre concretamente se estrenarán A la triste, Hitman, El viaje más largo, Espías, La batalla de los sexos y Joy. También el 26 de noviembre se estrenará La gran familia española, Hitman, Agente 47 y finalmente 100 años de perdón. Así que nada más, hasta aquí desgraciadamente los estrenos de este mes de Disney Plus, aunque bueno, tampoco han sido tan escasos, han sido un montón. Así que nada más, dejadnos en los comentarios cuál ha sido vuestro estreno favorito, que nos gustará saberlo como siempre, y recordaros que tenemos la pestaña de la comunidad abajo donde siempre podéis comentaros lo que os guste. Nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.